Ah, tiene razón. Tengo el micrófono apagado. ¿Supieron ya la noticia de la prueba? La modalidad, que no va a ser presencial. Permiso. ¿Cuándo dijeron esa noticia? Me llegó anoche un correo que lo vi hoy día en la mañana. No, porque Dado, yo no tenía ni idea. dado el problema existente de capacidad, de logística, de todo lo que connota la toma de las pruebas presenciales, la autoridad mandó un correo en el cual se solicita reversar lo que se había dicho respecto de la presencialidad de las pruebas y durante todo el segundo semestre van a ser online. Por lo menos las de las asignaturas comunes del módulo de ingeniería, incluida la nuestra, que era la primera. Les va a llegar un instructivo el día lunes respecto a las características de la prueba, pero es online, no es presencial. Para que alguno no corra a vacunarse, si es que no se ha vacunado, no haga el cursito, etcétera. Por ahora no es necesario. Bien, vamos con la clase. Yo me equivoqué el otro día, no me recordaba bien cómo lo había planificado, y la clase 13 es de ejercicio, no esta. Denme un segundo. Bien. Entonces vamos con la clase 12 y el día lunes sí hay ejercicio. Y eso les va a servir de preparación para la prueba también. Obviamente debieran estudiar algo el fin de semana. Esto se vincula con lo que mencionamos el otro día, y es que cuando cambia el precio de un bien, cuando cambia el precio de un bien, cuando cambia el precio de un bien, y pudimos en algún minuto obtener la función de demanda monetaria o marshalliana, hay que tener clara conciencia. Lo que medíamos a lo largo de una curva de demanda era el efecto total o efecto precio. Este efecto total es lo que se conoce como efecto. ¿Qué es lo que es el efecto precio? Nada más que la suma de dos otros efectos que coexisten cuando cambia el precio de un bien, que son el efecto sustitución. El efecto precio se compone de el efecto sustitución y el efecto ingreso o renta. Suma de estos dos da origen al efecto. Eso como concepto. Cuando teníamos una curva de demanda, a lo mismo lineal o no. Cuando tenemos una curva de demanda, ocurre esto a un precio PC. Se demanda una cantidad de X0 y, por ejemplo, un P1 se demanda una cantidad X. Producto del cumplimiento de la ley de la demanda para todos los bienes y servicios de una economía. Hacia el final de la clase vamos a ver que hay una excepción, pero eso es una excepción, no es la norma. La norma es lo que tengo en la pizarra. En este cambio en la cantidad, X0 a X1, que sería el efecto precio, nada más que la diferencia en el consumo del bien que cambió el precio, X1 menos X0, que cuantifican unidades físicas, coexisten dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso, que es lo que vamos a tratar de separar. ¿Hay dudas en la idea, en el concepto que estoy transmitiendo? Pongo que Benjamín me dijo, por mi parte no.
¿Y cómo vamos a tratar de cuantificar estos efectos en particular? El efecto sustitución y el efecto ingreso. Con dos enfoques. Para esto, lo que hemos de hacer es la determinación de las curvas de demanda reales o compensadas. Vamos a deducir por el enfoque de Hicks, Slutsky, que explico al tiro, son las curvas de demanda compensadas o reales. Con el siguiente cuidado, la que uno observa en el mundo real, en la práctica, es esta, que es la demanda. Está aquí. Es la demanda nominal, monetaria, ordinaria, o lo quiera llamar, nominal, monetaria, ordinaria, o marshaliana. Esas son las que nosotros vemos, marshaliana. Esas son las que nosotros vemos en la práctica. Podemos llegar a determinar en la práctica. Este es un ejercicio que nos va a permitir construir, en este caso, para nuestra economía y para toda la economía, el concepto, una de ellas por lo menos, la de Slutsky, el cálculo del IPC. ¿Han escuchado hablar del IPC, el índice de precio al consumidor, que está íntimamente vinculado a la tasa de inflación? ¿Han escuchado hablar de ese concepto? El índice de precio al consumidor es una magnitud macroeconómica, nos da cuenta del cambio en el nivel de bienestar o en el nivel de vida de la sociedad. ¿Y cómo se calcula? Con el enfoque de Slutsky, que es lo que voy a explicar al. Cuando hemos dicho que por estos dos enfoques vamos a obtener las curvas de demanda compensadas, lo que significa es que ellas solo contabilizan el efecto sustitución, que lo vamos a explicar a continuación. Solo cuentan o toman en cuenta el efecto sustitución, no el efecto ingreso. Y la concepción que le da uno y el otro ingreso real, efecto de dejar de lado el efecto ingreso, son las distintas siguientes concepciones. Hicks asocia ingreso real a satisfacción. Para él, dos ingresos monetarios nominales distintos, dos cantidades de plata distintas, pero que al sujeto le permitan obtener el mismo nivel de utilidad, para él, en términos reales, esos dos ingresos son iguales. Mientras que Slutsky asocia ingreso real, y en esto se sustenta el cálculo del IPC, o a la larga inflación, Slutsky lo asocia a igual canasta. Dos ingresos distintos que al verse modificados los precios de los bienes, permitan consumir la misma canasta de bienes, la misma cantidad de cada uno de los bienes, para él, en términos reales, son iguales. Entonces, vamos ahora a tratar de aislar dichos efectos. Los vamos a explicar a continuación. Por favor, lean y díganme si entienden. Déjenme borrar todos los dibujos. El efecto sustitución da cuenta de el cambio en el nivel de consumo del bien que cambia de precio, suponiendo que dicho cambio de precio va a provocar una sustitución en el consumo. En el ejemplo que yo grafiqué de la curvita de demanda,
Cuando el precio del bien X baja, yo les pregunto, ese bien en términos relativos, en términos absolutos también en este caso, ¿se hace más barato o más caro que el otro que no modificó su precio? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Niños, yo consumo pan y tabaco. El pan, los precios iniciales, 120. Los precios finales, 115. El tabaco se me hizo más caro o más barato en términos reales o relativos. Yo con la misma cantidad de lucas voy a poder comprar más o menos tabaco. Ya, por ahí me responde alguien en el chat, se hace más barato. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué es lo que significa entonces? Lo vamos a ver a continuación. Cualquiera de los enfoques, Higgs o Slutsky, lo que tratan de hacer entonces es cuantificar el cambio en el nivel de consumo de tabaco, con el dato que yo estoy dando ahí, el ejemplo que estoy poniendo, producto de que se hizo más barato en términos reales o relativos, y por tanto el pan se me hizo más caro, que tiene que ver con el concepto de costo-oportunidad. Recuerden, antes que yo consumo una unidad de tabaco, renuncio a un quinto de unidades de pan. Ahora, dado que el precio es 15, cuando yo consumo una unidad de tabaco, renuncio a 1 partido por 6,66, a un sexto más o menos, de unidades de pan. Por lo tanto, el tabaco se me hizo más barato. Y el pan se me hizo más caro, entonces, en términos relativos. Recuérdese de la clase 6, cuando vimos los beneficios del intercambio. Y por otra parte, el efecto renta, ingreso, es aquel que provoca cambio en el consumo del bien, dado que el individuo, el sujeto, en términos reales posee una mayor cantidad de ingresos. Cuando el precio de este bien, el tabaco, bajó, en términos reales o relativos yo me hice más rico, dispongo de un mayor ingreso real. Y el cambio justificado en términos del consumo del tabaco, en este caso que cambió de precio, sería el efecto ingreso. La suma de esos dos es el efecto precio, que es lo que vemos en el mundo real y que son las curvas de demanda monetarias nominales o marginales. Entonces, vamos ahora a cómo operaríamos en una y en otra situación, para tratar de aislar los dos efectos. Aquí está la demanda monetaria o marginalidad. Tenemos el problema al cual está enfrentado el sujeto, dada una función de utilidad, conocidos los precios de los bienes, se optimiza. Y el óptimo lo obtenemos ahí, óptimo inicial. Bien, pero ¿qué ocurre? Si el precio de X1 baja, el precio de X1, ¿qué ocurre? Se dan cuenta, la cantidad máxima que podríamos consumir de X1 aumenta. La recta de presupuesto se desplaza hacia la derecha, incrementándose el espacio de soluciones factibles. Por lo tanto, este punto inicial, sub 0, no puede ser el óptimo. Tiene que haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? En la nueva restricción presupuestaria. Y eso ocurre aquí. Ese es el óptimo final. Este punto es el ingreso partido por X0. Esto, el ingreso partido por X1. Dado que X1 disminuye, el precio del bien disminuye. ¿Hay dudas? ¿Hasta aquí, niños? ¿Hay dudas? La unión de estos dos puntos, el punto 0 y el punto 1, son estos. Este es el punto 0, este es el punto 1. Condiciones de optimalidad sub 0 y sub 1.
Son los puntos 0 y 1 del gráfico de la izquierda. Esta de aquí es la curva de demanda nominal, que se escribe como X supra D, y que vincula la cantidad con el precio. Y otros factores, otras variables, y que están bajo la condición de ceteris paribus. Eso significa todo lo demás constante. Esta es la curva de demanda monetaria nominal marshalliana o nominal monetaria marshalliana u ordinaria, como lo quiera decir. Pero en este movimiento, este cambio en el consumo de X, hay dos efectos implícitos, el efecto sustitución y el efecto ingreso, y esos son los que vamos a aislar. Entonces vamos. Primer enfoque, el enfoque de Hicks. Hicks asocia ingreso real a utilidad. Hicks asocia ingreso real a utilidad. Por lo tanto, en la misma situación anterior, dado que el precio del bien X baja, el precio del bien X1, dado que estamos trabajando con X1 y X2, pasa lo siguiente. Este era el punto 0, este era el punto 1. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Aislar los dos efectos. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Dado que Hicks asocia ingreso real a utilidad, lo que nos diría es lo siguiente. Fíjense, cuando el precio de la cosa baja, que ya me lo respondieron, se hace más, cuando el precio del bien baja, el tipo, en términos reales, se hace más rico o más pobre, individuo, con una misma cantidad de dinero monetario. Se hace más rico. Entonces, ¿qué nos diría Hicks? A la nueva relación de precios, la pendiente de la línea verde es PX1, 1 partido por PX2. La pendiente aquí es PX1, 0 partido por el precio del bien X2, que no cambió, ese punto no cambia. Las rectas presupuestales son la línea roja y la línea verde. Aquí lo que ocurrió es el cambio del precio del bien X, que bajó el precio del bien X desde PX10 a PX11. Entonces, como el tipo se hizo más rico, ¿qué nos diría Hicks? Quítele plata a la nueva relación de precios, a esta, hasta que lo deje sobre la misma curva de indiferencia original. ¿Qué hago? Empiezo a desplazar en forma paralela la línea verde hacia adentro, y cuando toque a la curva de indiferencia original y sea tangente a ella, he logrado aislar los efectos. Este es un punto transitorio y simbólico, pero que sí se dan cuenta, el punto 0, el punto 2, están situados en la misma curva de indiferencia. Por lo tanto, ¿cómo es la utilidad entre ellos dos? ¿Cómo es la satisfacción, la utilidad entre el punto 0 y el punto 2? La misma. Por lo tanto, aquí lo único que ha cambiado es el consumo del bien X y el consumo del bien Y, obviamente, por la sustitución que se hace, dado que el bien X1 se hizo más barato y por tanto en términos relativos el bien 2 se hizo más caro. ¿Cómo responde el común de nosotros? Siempre tendemos a consumir más de aquellos bienes que se hacen más. Esta diferencia en cantidad es el efecto sustitutivo. Por ejemplo, esto fuese 10 y esto fuese 7, cantidades consumidas, el efecto de sustitución serían 3 unidades. ¿Siguen? ¿Qué nos diría Hicks después? Devuélvale la plata que le quitó al individuo.
Ahora, con la línea ficticia, que es una restricción presupuestaria, la línea azul, se la devuelvo. La desplazo en forma paralela hacia afuera y llego al punto 1. Este es el efecto ingreso, porque de aquí en adelante, si se dan cuenta, la línea azul y la línea verde tienen la misma pendiente. Significa que la relación de precios no cambia y por lo tanto el cambio en el consumo solo es provocado por cambio en el ingreso. Y eso es todo. Entonces, esto, efecto sustitución, esto, ingreso, y la suma de ambos es el efecto. La curva de demanda que recoge el efecto precio es la demanda ordinaria. La curva de demanda que solo recoge el efecto sustitución, en este caso, es la demanda compensada o real a la Higgs. ¿Hay dudas? Cuidado, aquí hay que entender una cosa. En este caso yo disminuí el precio del bien X. Si el precio del bien X subiera, el precio del bien X1 subiera, el tipo se hace más pobre. Entonces, ¿qué nos diría Higgs en un caso como ese? Regale el ingreso hasta que lo deje sobre la misma curva de indiferencia original. Ahí vamos a lograr cuantificar el efecto sustitución. Y después, ¿qué nos diría Higgs? Quítele la plata que le regaló y nos vamos al óptimo final. Es la misma concepción. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Ganar cuenta porque con números es re fácil, ¿eh? Suena abstracto en términos conceptuales, pero es muy fácil numéricamente. ¿Hay dudas? Vamos con el otro enfoque entonces. Bueno, lean esta lámina, que fue lo que expliqué en el mono. Y aquí, en la última parte del parrafito, sale la crítica que se le hace en la práctica a este enfoque. La utilidad es un concepto subjetivo. El sustentar el hecho de que el enfoque de Higgs se sustente en una cuestión que es subjetiva, le genera grandes críticas de su aplicabilidad o aplicación en el mundo real. Es tremendamente complejo. Para fines académicos, para fines teóricos, es tremendamente claro el enfoque, pero en la práctica, valga la redundancia, es imposible llevarlo a la práctica. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y por qué lo enseñan? Conceptualmente es el que más claramente permite discernir y separar entre los enfoques sustitución, perdón, entre los efectos sustitución y efecto ingreso. Vamos con el otro. Bueno, ahí está lo mismo en un monito un tanto más grande, pero es lo mismo. Aquí estamos en el óptimo inicial que es a un precio PX0. El precio del bien X baja a PX1, por lo tanto el nuevo óptimo salta desde A a C. Y esa cantidad, esa diferencia entre X1 y X0 es el efecto precio. Y eso lo recoge la demanda monetaria o martaliana. Pero, ¿qué nos diría aquí? Como el tipo se hizo más rico, dado que el precio cayó, PX1 menor que PX0, ¿qué nos diría? Quítele plata hasta que lo deje sobre la misma curva de indiferencia inicial. Y ese es el movimiento de A. La diferencia X2 menos X0 es el efecto sustitución. Es el movimiento de A a B. Finalmente, el movimiento de X2 a X1 es el efecto ingreso.
¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Cuando le quitamos la plata, aunque se hizo más rico el tipo porque los precios bajaron, nos movemos desde el punto A al B. Y después, ¿qué nos dice Higgs? Devuélvale la plata que le quitó. Y nos vamos desde B a C. Y ahí, como esta función y esta tienen la misma pendiente, los precios ya son constantes. Lo único que está cambiando es la renta. Ese es el efecto ingreso. ¿Hay dudas, niños? Ya la Araceli también me dice que no, que es lo que me había dicho el Benjamín. Y aquí pueden ir ocurriendo distintas situaciones y son las que les voy a describir ahora. Miren, vamos a ocupar el monito anterior. Aquí está separado, pero yo lo voy a ver en el mismo mono anterior, en este. Entiendo. Lo primero que nos dice Higgs es aísle el efecto sustitución. Las curvas de demanda reales o compensadas solo conciben el efecto sustitución, el movimiento de A. Lo otro lo recoge la demanda nominal o monetaria. Además de sustitución, agrega el efecto ingreso. Si observan, en este caso, que está vinculado con la clase del lunes, cuando aquí le entregamos la renta al consumidor, el cambio en la renta, ¿qué provoca? ¿Qué provoca en el consumo de X? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué pasó con el consumo de X entre B y C? Niños, Araceli y Benjamín, aumentó. Por lo tanto, eso es característico de un bien normal o superior, un bien neutro o un bien inferior. Aumentos del ingreso provocan aumentos en el consumo. Eso es característico de qué bienes, de qué tipo de bienes. ¿Qué es lo que vimos el lunes? Un bien normal o superior. Eso es lo del lunes. Supongamos, voy a ocupar el mismo mono yo para no ir explicando en distintos gráficos. Supongamos que el nuevo punto C se hubiese obtenido aquí, en C'. Al entregarle el ingreso al individuo, esto es lo que estamos haciendo. Al entregarle el ingreso al individuo, el aumento del ingreso, esto es el punto C. El punto C', aumentarle el ingreso al individuo, ¿qué pasó con el consumo de X? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto cambia el consumo? Estoy en el B y me muevo a C'. ¿Cuánto está cambiando el consumo de X? Nada. Característico de qué tipo de bienes, que variaciones del ingreso no provocan cambios en el consumo. Neutro. Después, si el nuevo punto óptimo hubiese estado en C2', el aumento del ingreso, ¿qué iba a provocar en el consumo? Aumento o disminución. Al movernos entre B y C2'. ¿Qué ocurre con el consumo de X?
disminuye característico de bienes inferiores. Y todos los bienes de cualquier sociedad, de cualquier país, de cualquier nación, en general se mueven en cualquiera de estas tres posibilidades. Pero hay un acuerdo. Que es este punto. Puntos como estos, que quedan incluso a la izquierda del consumo inicial. C3'. Ahí, en C3', el aumento del ingreso está provocando una disminución en el consumo. Eso es característico de un bien inferior. Pero cuidado con otra cosa. Y además, X final, la cantidad consumida finalmente, que lo voy a poner aquí, y F, XF, menor que X0. Era esto. Si se dan cuenta, en ese caso, ocurre algo que contradice y contraviene y viola la ley de la demanda. Entiendan lo que significa. El bien bajó de precio, se hizo más barato, y la gente termina consumiendo más o menos en este cuarto caso. Nos movemos finalmente entre X0 y XF, pasando por X1, por X2. El primer cambio es de A a B, eso no cambia. En los cuatro casos es siempre lo mismo, porque solo el efecto de sustitución. Ahí, ¿cómo responde la gente? Consumiendo aquel bien que se hizo más barato, en este caso del bien. El movimiento de A a B, en los cuatro casos es siempre el mismo. Cambia el efecto ingreso. ¿Y por qué? Porque depende de las características del bien. Y en este caso, ocurre algo que atenta contra la lógica económica que queda descrito por la concepción de la ley de la demanda. La demanda dice que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien es inversa. Y en este caso, ¿qué pasó? El precio del bien X bajó y la gente termina consumiendo una menor cantidad. Se viola la ley de la demanda. Ahí ocurre, se da una relación precio-cantidad de esta forma. Algo así. Y aquí lo que está ocurriendo y lo que presentamos en este tipo de casos con el C3', aquí estamos en presencia de lo que es un bien. Bienes de Giffen no existen. Un bien en una situación muy particular, en un caso muy particular, en una economía muy particular y durante un lapso de tiempo muy particular, puede llegar a comportarse como si fuese, digo, bien de Giffen, aun cuando por definición los bienes de Giffen no existen. Un bien muy particular, en caso muy particular, en situación muy particular, en una economía muy particular, en un lapso de tiempo muy particular, se podría llegar a comportar como si fuese un bien de Giffen. A pesar de que no es un bien de Giffen, no existe. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No se cumple la ley de la demanda, se viola la ley de la demanda. Casos como este han ocurrido en la guerra civil en Irlanda con las papas. La gente, cuando hubo la guerra civil, era tremendamente pobre. Por lo tanto, a pesar de que tenía una cierta cantidad de plata, el precio de todos los alimentos estaban subiendo, a pesar de que el precio de la papa subía, ellos lo único que consumían, y cada vez consumían más porque se hacían cada vez más pobres, eran las papas. No, o se logró el tiempo de ajuste y después las papas se comportaron como si fuesen un bien cualquiera. Papa es un bien inferior, sí. Un requisito inobjetable se exige para detectar o determinar la presencia de un bien de Giffen es que debe ser un bien inferior. Un bien de lujo jamás
quizás jamás se podría comportar como un bien de Giffen. Un bien muy básico, un bien muy necesario, un bien que tenga muchos sustitutos, pero que sea recurrente la dieta de la persona, y entiendan la dieta no solo la dieta alimentaria, las camisas, los zapatos, los automóviles, pasajes en micro, lo que sea, eso sí podrían llegar a comportarse como si fuesen un bien de Giffen en un caso muy particular. ¿Hay dudas? Bien, vamos con el otro enfoque. Es equivalente, lo único que le quita un poquito menos de plata en el mismo análisis. Entonces ahí estamos separando los efectos. Aquí característico de un bien superior o normal, característico de un bien inferior. Nos movemos de A a C. Los movimientos que detectaríamos serían de A a C, de C a B, de A a C y de C a B. Que fue lo que yo fui haciendo en el mismo gráfico. Y aquí el bien de Giffen. Movimiento, aquí hemos cambiado las letras. El primero es de C a D y luego de D a B. Entonces, el consumo inicial es mayor que el consumo final a pesar de que el precio del bien bajó. Dejo esta lámina un instante para que quede en la grabación. Vamos con el otro enfoque, SLUT. Este enfoque es el que se ocupa en Chile y en cualquier economía para el cálculo, tal cual dije hace un rato, del índice de precio al consumidor. Ese índice está íntimamente vinculado con la tasa de inflación y por tanto nos permite ir determinando variaciones en el nivel de bienestar de la gente, producto de las variaciones de los precios. La única diferencia es que Slutsky, en vez de quitarle platita, en lo comparativo en el enfoque, en vez de quitarle platita al sujeto, haber bajado el precio del bien X, en vez de quitarle platita, hasta dejarlo sobre la misma curva de indiferencia inicial, le va a quitar plata hasta que, si es que el tipo quiere, pueda consumir la misma canasta inicial. Slutsky asocia ingreso real a canasta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Bueno, lean esa lámina. A pesar de la crítica que estamos haciendo al final, no es lo más relevante. En esto se sustenta el cálculo del IPC. Pero eso tiene que ver con una cuestión metodológica. La canasta que se asume por fija al cálculo del IPC dura o daba históricamente a lo menos 10 años, del 28 al 38, del 38 al 48 y así sucesivamente de 10 más o menos, hasta el 2009. Hasta el 2009. Pero claramente, y sobre todo hoy día con el avance tecnológico, ¿qué es lo que ocurre? Los gustos, creencias de nosotros, no se mantienen fijas por 10 años. Cada vez cambian más rápidamente. Por lo tanto, de un tiempo a esta parte, la canasta se va a ir cambiando cada 5 años y sucesivamente. Entonces, se van a recoger los cambios en los gustos y preferencias de mejor manera, que es la crítica que se hace ahí al final. ¿Cómo lo haríamos? Perdón, ¿cómo lo haríamos en este caso? De manera similar a la anterior. Aquí de nuevo vamos a suponer que el precio del bien X baja. Por lo tanto, el punto inicial es A. Ese es el punto inicial. El precio del bien X baja de PX0 a PX1, de PX0 baja a PX1, pasa lo mismo, el espacio presupuestal aumenta, la nueva recta de presupuesto es la roja, ahí tenemos las pendientes. ¿Qué nos diría Slutsky? Bueno, como este tipo se hizo más rico, quítenle plata, hasta que lo deje, si es que él quiere, consumir la misma canasta inicial. Desplazo, en forma ficticia, la recta de presupuesto hacia abajo, en forma paralela a la línea roja, que es la línea verde que tenemos aquí. Si se dan cuenta, esa línea verde
corta al punto A. ¿Qué significa eso? Que con este nivel de renta, que es ficticio, la línea verde, si es que el tipo quiere, podría consumir la misma canasta inicial, que es la que está asignada aquí en A. Pero claramente, por la forma de las curvas de indiferencia, no es lo que le conviene. Entonces, ¿qué nos diría Slutsky? Quítele plata hasta que, si es que el hombre quiere, la persona quiere, pueda consumir la misma canasta inicial. Luego permítale que optimice. Y al permitirle que optimice, en vez de pararse en A, el tipo se va a parar en B. Y esta diferencia en el consumo entre X2 y X0 es el efecto sustitución. Y esto es el efecto ingreso o la cantidad que cambia X producto del ingreso. Entonces, ¿qué nos diría Slutsky en este caso? Quítele plata hasta que si el gallo quiere, consuma la misma canasta inicial. Permítale que optimice. Y luego quítele la plata que le dio. Y nos devolvemos hacia arriba. Por lo tanto, el cambio entre B y C, efecto ingreso. El cambio en el consumo de X entre A y B, efecto sustitución. La suma de ambos, el efecto. Y aquí pasa lo mismo. ¿Qué hubiera ocurrido si el C' hubiera estado aquí, bien neutro? En el caso inicial, bien normal o superior. ¿Qué hubiera ocurrido si el nuevo óptimo, el C2' hubiera estado aquí, bien inferior? ¿Y qué hubiera ocurrido si el C3' hubiera estado aquí, bien de Giffen? Es lo mismo. Lo único que este le quita una menor cantidad de plata. Ahí está. En este caso se subió el precio del bien aquí, pero se calcula igual. Como aquí, si suben los precios, el tipo se hace más pobre, ¿qué nos diría Slutsky? Dele plata, hasta que si la persona quiere, pueda consumir la misma canasta inicial. Listo. Permítale que optimice. Pum, calculamos el efecto de sustitución. Y luego, ¿qué nos diría? Quítale la plata que le dio y calculamos el efecto ingreso. Ahí está lo característico de un bien de Giffen, que es lo que hicimos'. Con el C3'. Vean esta lámina. Niños, ¿hay dudas? Araceli, Benjamín, aunque sea en el chat, respóndanme. La Araceli me dice que no. El Benjamín me dice también que no. ¿Leyeron la lámina? Y una cuestión que todavía no entienden, que es la oferta. Pero eso en su minuto se los vamos a explicar. Lo explico al tiro. No confundir una cuestión. Acéptenme por ahora. No lo hemos visto todavía. Eso es la segunda parte de esta unidad. Tenemos una demanda inicial. Precio cantidad. La curva de oferta, por otra parte, refleja las intenciones del oferente, que no lo hemos visto todavía. Y es algo así. La oferta inicial. Y aquí se obtiene el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, muchas veces tendemos a confundirnos con esto. Puede existir un aumento en la demanda. Y también, si usted quiere, un aumento en la oferta. Déjenme cambiar color. Un aumento en la oferta. Y ahí lo que uno observa en la práctica es esto, que tanto el precio como la cantidad que se transa, esto era X0, esto era X1, aumentan. Entonces uno dice, ah, se trata de un bien de Giffen. No,
aquí lo que ocurre es que cambiaron las funciones tanto de oferta y demanda y provocaron un cambio en la condición de equilibrio. Pero si se dan cuenta, la demanda son las líneas azul o la roja y tienen pendientes negativas. No son bienes de Giffen, son bienes en general normales, como todos los bienes de una economía. Por ejemplo, lo vimos y lo vamos a ver esta semana. Perdón, la próxima semana. La próxima semana, creo que el día lunes 1 de noviembre es feriado. ¿Qué creen ustedes? Supongan que estos son viajes a la playa, pasajes en micro para viajar a la playa. ¿Qué creen ustedes, como ya mejoró el tiempo, qué creen ustedes va a ocurrir con la demanda por paseos a la playa? ¿Va a aumentar o disminuir? Dado que fin de semana largo. Va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cambiaron los gustos en la curva de demanda, por lo tanto la demanda se va a desplazar. ¿Es un bien de Giffen? No. Lo que ocurre es que el cambio en los gustos va a provocar que aumente la demanda y como consecuencia de ello, tanto la cantidad como el precio terminan siendo precio, sube el precio y sube la cantidad. No es que sea un bien de Giffen, no. Hubo un cambio en alguna de las funciones que provocó cambios en los consumos. No hay que confundir eso. Ahí tenemos la representación gráfica de un bien de Giffen. Cuidado aquí, en los comentes sobre todo, ¿eh? Yo soy bien estricto en eso. Esto no es materia de la primera prueba, pero para la segunda puede que sí. Cuidado, aquí no me vayan a decir, un bien de Giffen tiene una curva de demanda con pendiente positiva. No, en los bienes de Giffen se viola la ley de la demanda. Por lo tanto, díganme, la relación entre el precio y la cantidad es directa, pero no que la demanda tiene pendiente positiva. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Ahí me están contestando que no. Bueno, y aquí está el resumen cuantitativo. Si disminuye el precio del bien, de PX menor que 0, viéndolo para el bien X, que fue lo que hicimos en los gráficos, si disminuye el precio del bien, si disminuye el precio del bien, si disminuye el precio del bien, va a ir ocurriendo esto. Y se trata, por ejemplo, vamos, si se trata de un bien superior, el efecto sustitución no depende de esto. El efecto sustitución, dado que el bien se hace más barato, siempre va a provocar aumento en la cantidad, siempre, dependiente del tipo de bien, que sea superior, neutro, inferior o Giffen. Siempre, esto siempre se da. ¿Cuál es el que puede ir cambiando? El efecto ingreso. Si se trata de un bien superior, si se trata de un bien normal o superior, el efecto ingreso va a provocar un aumento en la cantidad. El efecto precio es la suma de ambos, no hay duda que será un aumento. Si se trata de un bien neutro, el efecto ingreso es 0. El efecto total o neto, o precio, es un aumento en la cantidad. Si se trata de un bien inferior, el efecto ingreso es negativo. El efecto ingreso es negativo, por lo tanto, el efecto ingreso contrarresta en parte al efecto sustitución, pero no lo anula. Y el cambio neto es un aumento en la cantidad. Y el caso que viola la ley de la demanda es el último. Si se trata de un bien de Giffen, por efecto ingreso va a disminuir el consumo. Y en términos netos, el consumo termina disminuyendo a pesar de que el bien se hizo más barato. Ahí el efecto neto es negativo. Por lo tanto, se estaría violando la ley de la demanda y estaría existiendo lo que se conoce como el... Aquí está conceptual y aquí está con las diferenciales o las variaciones, pero es lo mismo. Díganme si lo entienden esta lámina.
que es lo de arriba, pero explicado en términos diferenciales o de cantidad y no en concepto, pero es lo mismo. Situación en contrario es en contrario y es para aumentos en el precio del bien X. Ah, hay un error. La madre, aquí debiera decir aumenta el precio. Estoy mirando la misma lámina, a ver. ¿O no? Y aquí debiera... ¿Pero cómo? ¿Y cómo no nos dimos cuenta? Aquí debiera decir aumento de precio. Es la negación de la lámina anterior. Esta la voy a tener que cambiar, pero lograr cambiarlo hoy día. Y en el caso de bienes complementarios, bienes perfectamente complementarios, entiendan el concepto. Si son bienes perfectamente complementarios, ¿puedo sustituir un bien por otro? No. ¿Cuánto vale el efecto sustitución? Cero. En este caso, como son complementarios perfectos, zapato izquierdo, zapato derecho, pero me puedo poner dos zapatos izquierdos. Y podría quizás, pero me van a molestar y doler tanto los pies que no tiene lógica. Que no. Gracias a Dios que tengo las dos piernas, requiere un zapato izquierdo y un zapato derecho. Voy a combinar siempre en esa misma proporción en términos del consumo. No puedo sustituir o ponerme dos zapatos derechos o dos zapatos izquierdos. ¿Me entienden o no? Y el efecto de sustitución es nulo. Otro caso particular, en este caso, bienes sustitutos perfectos, bienes sustitutos perfectos, bienes sustitutos perfectos. Al inicio estoy en el óptimo en B y pasamos al óptimo en ahí. Si el precio del bien X cae, lo que va a connotar el café en este caso, el precio del café baja tanto, yo de solo consumir té paso a solo consumir café. Aquí el efecto sustitución es igual al efecto precio. El efecto ingreso es cero en este caso, cuando los bienes son sustitutos. Me dé lo mismo a mí consumir té o café. Entonces, dependiendo de los precios, pum, pum, voy saltando de vértice a vértice. Recuerden que el óptimo en casos como este siempre va a ser una solución esquema. Vean este ejemplo y díganme qué harían. ¿Qué se les deja de análisis? Aquí lo que tienen que hacer es primero encontrar una situación inicial y después ir viendo qué pasa tanto con el ingreso como con el precio de uno de los bienes. Y cuando ustedes les dicen que al ver que esté tan feliz como cuando se levantó en la mañana, significa que la utilidad o satisfacción al inicio y al final de estos dos cambios que nos piden analizar, ¿cómo es la utilidad al inicio y al final?
Cuando dicen, esté tan feliz que como cuando se levantó. ¿Cómo es la utilidad? Igual, hagan los monitos respectivos, les va a servir para estudiar. Déjenme ver una cosa, a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio o si es similar al que vamos a ver el lunes. Dejamos hasta aquí la clase. Me quedan 5 minutos. Déjenme ver una cosa. Es la clase 13. Seguramente el ejercicio es muy similar, así que lo podemos dejar para el lunes cuando ya hayan estudiado un poquito para que le saquen más. Sí, es igual al del lunes. Entonces lo vemos el lunes. Y lo voy a recorrer solo para que, si se dan cuenta, que estamos agregando los efectos. Institución, efecto ingreso, efecto. Con eso, demanda monetaria, la demanda a la Higgs, la demanda. Solo pedían a la Higgs. El lunes creo que vamos a ver con los dos. O ahí les puedo explicarlo. Bien. Jóvenes, dudas. Si tienen dudas y quieren reforzar algo en los minutos que nos quedan 3 minutos, díganme. Niños, ¿hay dudas? Benjamín me dice que no. Araceli, ¿tienes dudas? Araceli me dice que no también. Cuídense, echen una estudiadita, niños, para la prueba del martes. Cuídense, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Chao.